Let's Go, segunda temporada. La era digital lo ha cambiado prácticamente todo, por no decirlo que es absolutamente todo. Y es que, por ejemplo, nuestra forma de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, lo hacemos a través de la vía digital, a través de las redes sociales. También compramos de forma online y hasta incluso queremos enterarnos de los últimos sucesos o noticias de forma muy rápida, de forma muy directa y sacando nuestro móvil y echándole un vistazo nada más encenderlo. Bueno, lo cierto es que hemos tenido que vivir todo esto en muy poquito tiempo y por eso queremos ver y analizar específicamente cómo ha impactado esto en nuestros medios de comunicación más tradicionales. Aunque suene un poco antiguo, la radio, la televisión, el periódico, bueno, fueron grandes revoluciones en nuestros padres, por ejemplo, pero que actualmente se han tenido que adaptar, ¿no? Hacer un ejercicio de resiliencia para poder seguir vigentes y poder seguir haciendo su función, que es tan importante. Por ello, hoy tenemos la suerte de tener grandes profesionales que nos van a acompañar y nos van a dar un poquito de luz en torno a este tema que consideramos es muy interesante. Hoy lo hacemos desde un instituto del municipio de La Laguna, lo hacemos desde el IES Canarias. Cabrera Pinto, hola chicos, muy buenos días. Bueno, y con toda esta energía vamos a dar por iniciado este podcast. La comunicación está totalmente dominada por las redes sociales y por las aplicaciones. De hecho, se entiende que en el futuro será totalmente digital. Por eso, hoy hemos querido traernos hasta aquí, hasta el IES Canarias Cabrera Pinto, a dos grandes profesionales que vienen a hablarnos acerca de cómo la comunicación se ha ido transformando en torno a las redes sociales y a la inmediatez que ésta necesita. Inmediatez. La comunicación digital permite que seamos nosotros los que decidamos cómo y cuándo queremos participar. Puedes conseguir toda la información que necesites, desde cómo crear una receta a cómo crear una bacteria. Sostenibilidad. El hecho de que se haya pasado la comunicación al digital y que ya no se impriman periódicos y revistas tiene un impacto positivo en el planeta. Nos resulta muy fácil acceder a la información, sea en cualquier momento o en cualquier lugar. Let's Go. Cada martes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Pues lo dicho, equipo, hoy tenemos la suerte de contar con dos auténticas profesionales. Además, me encanta que sean chicas porque los medios de comunicación, tanto delante de las cámaras como detrás de las cámaras, hay muchísimas mujeres profesionales y hoy tenemos para muestra dos botones maravillosos. Hoy nos acompaña Pilar Navarro, cariñosamente conocida como Pili Navarro. Ella es locutora, también presentadora y bueno, a nivel personal es maravillosa. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en medio, digamos, de un día complicado, ¿no? En medio de esta borrasca llamada Celia que nos ha complicado hasta un poquito la mañana. Gracias, Estefanía. De verdad que en el fondo las borrascas también hay que vivirlas porque es una experiencia. Gracias a ti por invitarme. Yo encantada de compartir con ustedes, con todos estos chicos que nos están acompañando hoy. Así que vamos a conversar un ratito, ¿de acuerdo? Hoy vamos a conversar y lo vamos a hacer a tres bandas en una especie de mesa, voy a decir yo, rectangular, ¿no? Sin una mesa simbólica. Lo vamos a hacer además también acompañada por Gara García. Ella es periodista y también es creadora de contenidos y ha hecho una labor que yo creo que es muy interesante, que es esa readaptación, ¿no? Ha cambiado el medio y ha utilizado quizás el medio más importante, por lo menos para conectar con el público más joven, pero diría que prácticamente con cualquiera, las redes sociales. Así que muchísimas gracias, Gara, por acompañarnos. Buenos días, Estefanía, gracias a ustedes por invitarme y sí, ahí ha estado pues ese perfil en Instagram, la chica de las redes, desde que surgió la crisis del COVID, que no sabíamos muy bien desde cuántos frentes nos venía la información y cuál era la real, pues ahí esa es la labor que hemos desempeñado y la verdad que ha ido bastante bien. Qué bueno. Bueno, pues lo dicho, vamos a analizar el papel de los medios de comunicación y cómo se ha tenido que adaptar obligándose prácticamente eso, de forma obligatoria, porque si no, diríamos que no tiene mucho futuro, ¿no? Paradójicamente, aunque siempre va a haber un hueco, yo creo, ¿no? Para la radio, la televisión, el periódico, y por eso hoy queremos comenzar por cómo se tiene que empezar, ¿no? Por el principio. Así que, chicas, desde que ustedes empezaron en los medios de comunicación, vamos a trasladarles a este público tan joven la importancia que tienen los medios de comunicación tradicionales y también la importancia de que estos medios se adapten a pesar de toda su trayectoria, ¿no? ¿Empiezas tú, Gara, o empiezo yo? Puedes empezar tú. Bueno, pues mira, yo te voy a contar como experiencia personal que cuando empecé, bueno, primeramente desde que era pequeña no existían las redes sociales. A mí me da mucha vergüenza hablar de esto porque ya estoy desvelando qué edad tengo, pero es verdad que no teníamos absolutamente ninguna información. La información veraz y la que te creías y la que te transmitían era a través de la televisión y a través, evidentemente, de la radio. Cuando yo empecé en la radio, también, que era lo único que había, pues empecé a comunicar a través de ahí.
fiándome y llevándome también por todas estas empresas que te asesoraban y que te informaban de toda esa información. ¿Qué ha pasado ahora? Y me vengo un poquito ya al futuro. Menos mal que hay gente como Gara que verifica los temas. Hemos pasado de cero información, por así decirlo, de tener que trabajártela, de buscar, simplemente buscarla porque era casi la verdadera, no había otra opción, a de repente tener que estar quitando capas a esa cebolla que es la noticia real, porque en realidad hay tanta información que tienes que estar trabajando muchísimo más para poderlas comprobar. Por eso decía que el trabajo de Gara es tan importante, porque a través de profesionales como ella podemos quedarnos con la información real o la que queremos transmitir al oyente, que es para que ellos saquen sus propias conclusiones. Sí, una conciencia informada, ¿no? Que al final es lo que todos deberíamos tener después de escuchar pues diferentes noticias, porque además pues las noticias pueden ser tendenciosas a veces no son demasiado objetivas, y al final pues, después de ver ese catálogo, ese abanico de noticias, podamos nosotros con nuestra capacidad, nuestra información, decir pues yo considero que me voy a quedar con esto de esta noticia. Y aún así caemos, ¿eh? Y aún medios así de comunicación caemos. Desde los más pequeños hasta los mayores hemos visto a nivel nacional telediarios que nos han dado una noticia que después han tenido que rectificar porque no es real en sí, o sea, ha sido modificada, ha sido por llamar una atención. Entonces, claro, todo eso es una vorágine de la cual nosotros mismos tenemos que ser conscientes de fiarnos de gentes o de profesionales, como Gara decía, que me parece que su papel es súper importante para analizar todo eso, que es muy difícil hoy en día. Precisamente ayer tuvimos en internet algunos vídeos antiguos que vuelven a nuestros móviles, ¿no? Como si fueran del día de hoy. Entonces es muy importante que siempre contrastemos esa información, a ver si este vídeo es de hoy, de dónde sale, quién es el autor de este vídeo, quién manda este vídeo. Por ejemplo, veíamos uno de La Esperanza con Aguanieve, que resulta que no era de ayer, era de 2011. Entonces, ¿qué pasa? Que esa información nos llega a nuestros móviles, nos ametralla y muchas veces no nos paramos ni siquiera a pensar, hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Es de hoy? ¿Quién es el autor? ¿Realmente es de aquí? O sea, sí, hay veces que podemos identificar el entorno y tú dices, bueno, pues más o menos lo conozco y puedo compartirlo, pero sí que es importante que no compartamos este tipo de información sin hacernos esas preguntas primero, porque puede preocupar. O sea, es más importante de lo que parece no llegar a compartir un vídeo que no es del día, porque puede llegar a preocupar a las personas que se encuentran allí en ese momento, por ejemplo. Tenemos que tener muchísimo criterio, muchísima conciencia también de lo que estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Oye, hablando de los medios de comunicación tradicionales, si nos remontamos hace 10 años, ¿cuántos años tenían ustedes hace 10 años? Imagínate, 3 o 4 años. Qué locura, ¿no? Bueno, pues lo dicho, hace 10 años, ¿cómo eran los medios de comunicación, chicas? ¿Muy distintos a los de ahora? Yo creo que sí, que verdad que han cambiado bastante, sobre todo porque el medio de comunicación, a pesar de quizás, me estoy metiendo en fangos que no debo, pero ante la negativa de decir la radio es la radio y la tele es la tele, te tienes que sumar al carro y tienes que comunicar. Mira, yo tengo una teoría que, por ejemplo, la selección que hacemos nosotros musicalmente, para irnos por ahí, la hacemos a través de diferentes plataformas y elegimos nosotros la música, las noticias y lo que queremos ver. ¿Qué hace la radio? La radio informa y te forma también. La radio lo que hace es que cuando tú das el clic, estás escuchando a un medio de comunicación donde se supone que tiene que haber profesionales que te van a dar, por ejemplo, en mi caso, donde yo estoy ahora, pues pongo música, te presento esas canciones que son auténticas leyendas musicales y aparte la información actual que me he encargado de filtrar y de ver, como decía Gara, que sea real y tal. Antiguamente, ¿qué pasaba? Que, bueno, tenías la radio y ya está, pero es que te tienes que meter también. La radio ha tenido que diversificarse y meterse también en las redes sociales y en todas las redes sociales para que pueda acceder todo el mundo. Hablo desde podcast, hablo desde Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, para llegar absolutamente a todo el mundo. Pero después, ¿quién elige?
sinceramente es la persona que está en su casa y que aprieta el botón, ¿no? El oyente. Bueno, hace 10 años los medios de comunicación estaban llegando, bueno, las redes sociales estaban llegando a los medios de comunicación como la vida de todo el mundo, y sí que es verdad que ha sido una carrera de a ver quién se hace el hueco primero, cómo lo monetizamos, cómo se hace todo eso, ¿no? Porque de repente nos encontramos en el mundo de Internet en el que todo es gratis, el usuario está acostumbrado a recibirlo todo de manera inmediata, gratuita y veraz si se puede, y al final eso es casi que lo contrario al periodismo, ¿no? El periodismo tiene que tener un momento de cocción para hacer ese ejercicio, ¿no? De contrastar. Entonces, vuelvo a lo mismo, los medios de comunicación han tenido que adaptarse casi a codazos, como todos, ¿no? A todos nos soltaron en las redes sociales y no nos dijeron cómo había que usarlas. Pero también es peligroso, ¿verdad, Gara? Porque a veces por la ambición de tener ese clic, por sumar más me gustas, por sumar más like, alarmamos a veces con titulares que... Los famosos clickbait, ¿no? Sí, entramos después y decimos, pero por favor, si esto no... ¿De qué iba esto? Eso no tiene nada que ver. Al final el clickbait también es un mal uso de las redes sociales por parte de los medios de comunicación y a veces también intencionado. Entonces también tenemos que saber, como consumidores de los medios de comunicación, saber en qué momento nos están colando un titular que no es, pero para eso hay que leer, hay que introducirse en la noticia y leer realmente lo que nos quieren decir. No nos podemos quedar con el titular o con lo que nos llega por WhatsApp, ¿no? Si hablamos de los medios de comunicación actual, hoy, a fecha de 2022, ¿qué deben tener? ¿Qué características? ¿Qué cualidades? ¿Qué aptitudes tienen que tener para que puedan llegar y adaptarse a la vorágine, a la rapidez, a la inmediatez que nos lleva y que nos transmite Internet? Yo creo que lo más importante, o lo que falta, perdón, si no quiero sentar ningún tipo de cátedra porque no soy quien, ¿no? Pero creo que lo que falta en los medios de comunicación tradicionales para terminar de adaptarse a las redes sociales es el feedback. Quiero decir, en mi perfil ha funcionado muchísimo poner un consultorio, por ejemplo, las últimas medidas del COVID. Y yo no te lanzo la información, sino te lanzo la información, luego recibo tu feedback, recibo tus preguntas y las contesto. Eso es lo que falta en los medios de comunicación, que haya alguien detrás que sea capaz de tranquilizar al usuario de esa manera, ¿no? De esa resolución de dudas que sobre todo en los últimos tiempos hemos vivido pues en lenguajes que desconocemos, como el BOE, el BOC, mucho lenguaje pues, institucional. Entre cosas jurídicas, volcanes, pandemias y guerras, la verdad es que es bastante complicado. Hay que hacerse ahí pues unos estudios, unos máster interesantes. Hemos aprendido, yo creo que todos vamos aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha a medida que nos va saliendo esa información. Y bueno, Gara estaba comentando eso, de ese feedback. A veces es como depende del medio también, ¿no? Porque depende de lo que estemos hablando, de qué medio de comunicación vas a tener a lo mejor más ese feedback o no. Hay emisoras de radio que a lo mejor pues simplemente te aportan pues música, una compañía, entonces el feedback lo tienes en cómo te has tenido que adaptar. Subes algo a las redes sociales, subes la foto a lo mejor de un cantante donde explicas, mira, este señor ha ganado no sé cuántos Grammys, tal, y ahí tienes pues tus me gustas, la gente que comenta, ay, pues yo prefiero al otro. Esa pequeña parte yo creo todavía estamos un poquito años luz, ¿verdad? Nos falta sí, un yo poquito creo más. Que eso es lo que falta, esa Sí. retroalimentación que es la naturaleza de las redes sociales, porque si no nos estamos convirtiendo en un medio de comunicación más, somos simplemente emisores y las redes sociales es feedback, tiene que ser así, es el entorno natural de las redes, para eso existen. Si no sería subir algo a internet y quitamos comentarios y desactivamos todo y entonces ya eso se convierte en un medio emisor simplemente. Pues otra de las preguntas que cuando estábamos preparando este podcast nos hicimos es de cara a precisamente a quienes están participando hoy aquí en el podcast, ¿no? Con los chicos y las chicas del IES Canarias Cabrera Pinto, y dijimos, a nivel formativo, a nivel divulgativo, hay profesiones, hay estudios universitarios o FP o cualquier clase de formación que se adapte. Estoy hablando ya de periodismo o de comunicación publicitaria, cualquier tipo de formación que se adapte a estas nuevas realidades, o se han quedado también las carreras y las formaciones un poco también plantadas en los medios tradicionales y no han hecho ese trabajo de readaptación. Es que, ¿sabes qué creo que pasa? Que también todo está regido por empresarios que están detrás. Empresarios que al fin y al cabo a veces solo lo que están buscando es
Monetizar. Oye, exactamente. A partir de ahí, ¿de acuerdo? Tú cuando vas cambiando de emisora y vas cambiando de radio, tú tienes que seguir pues una especie de línea editorial que tiene esa emisora y tú te tienes que ir como adaptando también a todo lo que te vas encontrando en ese momento en aquel sitio. O sea, trabajan a lo mejor con un programa informático totalmente diferente, es un estilo totalmente distinto también, es un target que de repente ese feedback que vas a tener pues a lo mejor es de unas edades comprendidas a otras edades totalmente distintas. Entonces, sí, nosotros podemos tener esas bases, pero después también es la persona que está comunicando la que tiene también que adaptarse a eso y también, vamos, yo soy la primera que me gusta también aportar ideas y decir, mira, estamos muy lejos, TikTok es lo que está ahora, nosotros también tenemos que entrar por ahí. Ya veremos la manera, pero trabajárnoslo un poco y no quedarnos en ese pasado que sí es verdad que tiene unas leyes, unas normas y algo que tenemos que seguir, pero que nosotros tenemos que adaptarnos. O sea, el mundo sigue y pues, siempre es verdad que todo el mundo aboga por él. Es que antes eran buenos. No, los tiempos de ahora son increíblemente fantásticos. A mí me encanta. Y lo que tenemos que estar es nosotros también con este tiempo. Al final lo que tiene la comunicación en Internet es que cambia constantemente. Entonces tú puedes estudiar ahora el máster en redes sociales máximo que haya y mientras estás estudiando eso surge otra tendencia, otra red en la que de repente pues se va todo este público, ¿no? Se va allí y tú tienes que aprender ese lenguaje también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te abres espacio a codazos, ¿no? A base de ensayo y error. Los medios de comunicación sí que es verdad que han sido muy conservadores a la hora de probar ese tipo de formatos, ¿no? Entonces siempre llegan como un poco a rebufo de lo que son los influencers, de lo que puede ser pues eso, la gente que está en ese día a día de las redes. Y eso es lo que pasa, que como es un medio que cambia constantemente, tú nunca estás estático. O sea, las bases periodísticas están, esas tienen que estar, en el caso de los periodistas que comunicamos a través de redes, y eso es lo fundamental. Pero después lo que es el canal, eso es todos los días cambia. Y lo bueno que tenemos actualmente, si haces un zapping por las diferentes emisoras, tenemos absolutamente casi de todo. Tenemos de lo más tradicional a emisoras de radio que son innovadoras y, bueno, voy a nombrar Marcha FM, por ejemplo, que está en absolutamente todos sitios, o sea, todos los canales, y eso es buenísimo, el tener la mente tan abierta para adaptarse y para poder llegar desde pues personas muy jóvenes a personas que también pues ya tienen una cierta edad, pero quieren estar informados, quieren escuchar buena música, quieren estar en la actualidad, quieren disfrutar de eventos en el exterior o de directos, pues, o lo que estamos haciendo aquí hoy. No es solo el canal, sino también el lenguaje. Sí, exacto, también. El lenguaje es casi que lo más importante de las redes sociales. O sea, si tú comunicas de manera institucional, ahí puedes estar en TikTok, puedes estar en Reels, puedes estar donde tú quieras, que la gente va a ser así, esto no lo entiendo. Y paso al siguiente. Y el siguiente a lo mejor es que están haciendo una tortilla francesa, pero me entretiene más que el rollo que tú me estás contando, que es más importante para mi vida, ¿no? Entonces, es muy importante ese Yo creo que uso hemos del tocado patas muy importantes, muy interesantes de cara a... Bueno, hemos resuelto el conflicto de los medios de comunicación tradicionales, yo creo, la panacea hecha charla. Una cosa, chicas, y ya para ir cerrando esta conversación, por cierto, muchísimas gracias nuevamente. Sí que me gustaría que hiciésemos un ejercicio de reflexión y dijésemos qué es lo mejor, ¿no? Y qué es lo peor también, porque por supuesto todo tiene dos caras, cada moneda tiene dos caras, de cómo se han transformado los medios de comunicación en el 2022 a esta fecha. Bueno, pues yo por mi parte creo que lo mejor es seguir investigando. Yo creo que lo mejor es esas pruebas que se hacen también, salgan bien o salgan mal, pero si no pruebas te vas a quedar siempre con la miel en los labios de decir, oye, podría haber entrado también por aquí. Y lo peor, sinceramente, me quedo con ese clickbait, ¿sabes? Que es horrible y que hace, como decía mi compañera Gara, que de repente una noticia que es tan importante termines con el lenguaje, con la manera de expresarlo de una manera tan tediosa que termines viendo cómo se hace una tortilla porque te interesa más. Exacto. Entonces yo creo que debemos de fluir un poquito más y sobre todo yo abogo por la naturalidad, por la comunicación sencilla, sin tantas, y perdón la expresión, sin tantas finuras, porque en realidad el mensaje llega cuando hablamos tú y yo como personas normales, con un argot normal y el que usamos todos los días, ¿no?
Al final es eso, los medios de comunicación han tenido que adaptarse, pero no se han terminado de adaptar a eso, al canal y sobre todo al lenguaje y a esa conversación que nos exigen las redes sociales. Lo mejor es que tenemos un mundo por delante todavía por descubrir, que además dentro de un año habrá otra cosa a la que nos tendremos que adaptar, y todo eso son posibilidades de llegar a diferentes públicos. Pues esta gente que hay aquí en el salón no son a lo mejor consumidores del informativo de mediodía o del periódico de los domingos, pero seguro que todos los días miran Instagram 16 veces. Entonces ahí es donde tienes que estar y ahí es donde hace falta pues saber usar ese lenguaje más cercano hacia ellos. Pues chicas, ha sido un auténtico placer, un lujazo haberlas tenido aquí en medio de esta borrasca, de esta Celia, ¿no? Que hayan podido estar aquí con nosotros y contarles a todos los chicos y las chicas de IES Canarias Cabrera Pinto, pues toda esta información que yo creo que es muy interesante. Así que gracias Pili, gracias Gara, y nos vemos pronto. A lo mejor la siguiente entrevista la hacemos en el metaverso, ¿no? Oye, quién sabe, ¿no? ¿Ya te hiciste el avatar, Pili? ¿Ya te hiciste tu avatar en el metaverso? Estoy en ello, es que de verdad. Hay que empaparse, nos está, pero vamos, todos los días es una vorágine de cosas. Hay que estudiar, hay que ponerse. Bueno, chicos, con este aplauso grande vamos a despedir a Pili y a Gara, así que muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias. Empieza con la letra C. Se trata del profesional especializado en gestionar las redes sociales y los canales comunicativos de una empresa. Creador de contenido. Bien. Empieza con la letra E. Puesto de trabajo donde con material audiovisual que se crea entretenimiento para un público en TikTok, cine y televisión. Empresario. No. Empieza con la letra I. Persona que ejerce como famoso en las redes sociales para vender productos, interactuar con su audiencia, ver su estilo de vida. Influencer. Bien. Empieza con la letra D. Actividad que consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir un mensaje específico por diferentes elementos como carteles, posts en Instagram, entre otros. Damián. Difundir. No, es una profesión. Diseñador gráfico, ¿vale? Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayas podido entender un poquito cómo han ido transformándose los medios de comunicación en la actualidad. La próxima semana estaremos de vuelta nuevamente aquí en este instituto para contarte muchísimas más cosas acerca de otros temas igual de interesantes. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Un beso, chao.